Hola a todos los que a esta hora se están conectando. Para mí es muy grato estar en otra tertulia de estas que estamos haciendo en el Museo de Arte del Tolima como homenaje a la memoria de Julio César Cuitiva, quien fuera gestor del museo hace 17 años. Precisamente estoy con dos personas que en la Universidad del Tolima tuvieron relación con Julio como alumnos y que hacen parte de las nuevas generaciones de artistas del Tolima. Artistas está sacando la Facultad de Artes. La Facultad de Artes, para los que no lo sepan, es una facultad reciente, es una facultad muy joven, creada en el año 2008 y que, bueno, unos pocos años más tarde empezó a sacar artistas, promociones de artistas. Nosotros en el Tolima y desde el museo, con este apoyo del gobierno departamental y de la Dirección de Cultura que apoya pues estas plataformas y la reapertura, digamos, del museo dentro del COVID, pues es muy grato poder tener a dos personas como ustedes que realmente están sacando la cara por la cultura del departamento y aunque por supuesto sabemos que la cultura necesita mucho más de lo que actualmente nos dan, pero que obviamente las figuras que con el esfuerzo y situación de ustedes logran salir adelante realmente pues merecen no solo estar acá, sino pues ser parte del museo, de estos espacios, todo, ¿no? Al final el museo se hace un poco para todos, ¿no? El museo no es una obra únicamente de los que, como Julio, hace 17 años estábamos ahí, sino de todas estas nuevas generaciones. Así que, bienvenidos, los voy a presentar a Juan Camilo, por favor, vamos a presentarlo uno a uno para que la gente sepa quién es cada uno. Juan Camilo Arévalo. Juan Camilo, ¿tú dónde naciste? ¿En qué año? Cuéntame de ti, una presentación. Maestro, muchas gracias por la introducción. Yo nací en San Antonio, Tolima. Mi mamá y la familia de mi mamá es de allá, pero en realidad me crié pues en Ibagué, pero soy de San Antonio. Bueno, y aquí al lado tenemos un tolimense adoptado, pero le pregunté hace poco que si él se considera tolimense donde nació y casi me pega, pero bueno, entonces, mi estimado Jonathan Cataño, cuéntame de ti, dónde naciste, en qué año, cómo es. Bueno, sí, yo nací en la ciudad de Cali. Tengo 37 años. Como el maestro Darío Ortiz decía, pues me formé en el programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima. Me gradué en el 2015, y, pero pues obviamente pues hasta el momento toda mi pues, desarrollo como profesional y como artista pues ha sido acá en la ciudad de Ibagué, acá en el Tolima. Y bueno, pues muy contento de estar acá, de compartir con ustedes, de también compartir este espacio pues con el maestro Darío Ortiz y con Juan Camilo, que pues en algún momento también creo que compartimos algunas clases en el programa de artes. Pues ahora estábamos hablando pues del homenaje al maestro Cuitiva y pues yo estaba pensando en ese, con Camilo compartimos la clase de pintura 4, que es a gran formato, que fue también como una de las primeras, como de los primeros grupos que empezamos a ver esta clase, porque antes no estaba, creo que pintura 4, y fue pues un taller que abrió el maestro Julio César Cuitiva junto con Ayala, Oscar Ayala, y que fue a gran formato. En esa clase estábamos, creo que terminamos como 4 estudiantes. Ya hicimos una muestra en la última terraza, que es como la terraza 5, que es la más grande donde se toman clases. Ahí casi que desocupamos el espacio porque en ese momento estaba un poco abandonado y montamos las 4 pinturas ahí. Estábamos con Carlos Armando Castillo y Nemel, es que no me acuerdo cómo se hace llamar. Manuel, Manuel. Manuel Suárez, ajá. Con Manuel, Camilo y yo, y le colocamos a la exposición P4, y pues ahí estuvimos,
pues, digamos que esa clase, ese taller fue uno de los más importantes también para mí, como, digamos que, pues no, en este momento no estoy haciendo mucha pintura, pero pues obviamente creo que la pintura en el programa de artes con las clases de Julio César Cuitiva pues fueron y han sido y como que será una base muy grande para todos los que hemos salido del programa hasta ahora, ¿no? Y los que alcanzamos a estar pues como en las clases y los talleres de Cuitiva. Y es que pues la visión de pintura de Cuitiva pues es muy amplia, ¿no? Entonces creo que pues toda esta formación en relación a la pintura creo que nos abrió el campo a mirar y a ver y a saber ver, ¿no? También, eh, pues cosas también como estéticas y cosas eh, de formatos, bueno, una cantidad de cosas que sirven para otra clase de técnicas o de materializar las cosas o de materializar la obra que uno esté haciendo. Entonces creo que sí, así, sí fue muy, o sea, digamos que para mí sí ha sido muy o es muy importante pues haber tenido la oportunidad de haber estado con Julio César Cuitiva en sus clases. Además que también era uno de los pocos artistas maestros que eran directamente de acá de la región del Tolima, ¿sí? Porque digamos que la mayoría de los profesores que tuvimos nosotros fueron profesores que venían de Bogotá. Entonces también tener esa mirada desde lo regional, desde un maestro y un artista que pues, se formó acá y estuvo acá y que tenía una mirada muy desde acá, pues también yo creo que era un aporte muy fuerte pues para nosotros, ¿no? Bueno, Jonathan, pues muchas gracias que lo recuerdes. Pues como está muy claro, pues todo este ciclo de tertulias, pues la idea de alguna manera pues es hacer un homenaje de él y varios de los invitados que hemos tenido hasta ahora, pues han sido compañeros de universidad y todo, no porque se haya elegido así, sino porque pues casualmente dentro de su periplo vital estuvo al lado pues de ellos, ¿no? Entonces, de Carlos Torres u otros eh, que han estado y van a estar en estas tertulias. Efectivamente, Julio César, cuando se inaugura el museo en el año 2003, pues para entonces no se ha abierto la Facultad de Artes de la Universidad del Tolima, ¿no? Y Julio César se vincula desde los mismos inicios de la facultad y está pues todo el tiempo, como estuvo vinculado al museo, pues hasta que fallece. Pero en este momento, pues estamos aquí reunidos realmente es para hablar de ustedes. Entonces les voy a contar al público, pero ¿por qué están estos dos muchachos acá, hombre? Pues, ¿por qué los invitó? Y ha invitado como a otros tipos, otros críticos de arte, otros artistas. Bueno, porque realmente la universidad ha tenido la suerte realmente de las primeras promociones que los muchachos han salido, y digo muchachos, no por ser excluyente, muchachos y muchachas, sino por una cosa del lenguaje aprendido, que realmente pues han salido de alguna manera con mucho brío y han participado desde el principio, por ejemplo, en el proyecto Tesis del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y se han sentido con la fuerza de lanzarse a buscar residencias internacionales o estudios internacionales y todo. Y bueno, y vemos los frutos. Entonces, parte del fruto, pues son ustedes dos. Entonces, vamos a hablar un poco de esas cosas. Les cuento, pues, que en el caso de Camilo, pues Camilo termina en la Universidad del Tolima y, y se va a hacer una maestría en Brasil, ¿cierto? En Coimbra. Eh, haces una maestría allá, ¿cierto, Camilo? No, tienes el micrófono, el micrófono, el micrófono, el micrófono. Gracias. No, en realidad sí hice una especialización en epistemologías del sur con Claxo y la Universidad de Coimbra, pero era completamente virtual. Pero pues sí, en efecto, pues es uno de los temas también como centrales dentro de pues toda mi práctica artística. Sí. Y, y dentro de tu proceso, o sea, recientemente, Camilo pues ha participado y ha tenido éxito en una serie
digamos, de eventos. Yo creo que el más destacado y que me gustaría que empezáramos por ahí, pues hablando un poco de eso, es el tema del Premio Arte Joven, ¿no? Eh, bueno, para los que están un poco en Colombia y en Bogotá con este asunto, pues saben que los artistas seleccionados finalmente pues se exponen en la Galería Nuevo 80, ¿cierto? Y que es un premio pues que lleva muchos años ya y que cada vez de alguna manera pues es un premio de más prestigio dentro de nuestro medio. Entonces, tú participas con una obra, ganas un premio. Háblanos un poco, por favor, de eso. Cuéntanos aquí a nuestra maravillosa audiencia cómo fue. Bueno, pues me presenté a la versión 2020 del Premio de Arte Joven, que como pues el maestro Darío lo dice, se ha convertido pues en los últimos años en una de las, por un lado, plataformas de visibilización y de formas de catapultar artistas jóvenes más importantes del país, y adicionalmente es como una de las bolsas de trabajo, más bien de premio para artistas jóvenes y emergentes, pues también más jugosas del país. Yo me presento con la obra Barba Roja, que es una performance que para el premio específicamente presento como una foto performance, como una secuencia de imágenes en la cual extraigo el vello facial pues de mi rostro y se evidencia el proceso de cómo este se va enrojeciendo. Yo me presenté, la convocatoria no me acuerdo bien en qué momento cerraba, creo que era hacia julio, agosto aproximadamente, pues se contemplaba la entrega de 2 premios, un primer y segundo lugar y unas menciones de honor, pues por el tema del COVID. Y pues en ese momento tuve más bien la fortuna de ocupar el segundo premio, pues del Premio de Arte Joven. Y pues en el proceso fue también como todo un proceso de visibilización, no se quedó solo como en el tema de la exposición, que además pues por el tema em, del aislamiento preventivo y de la pandemia, en fin, pues como que no era muy, o sea, se podía ir a visitar la exposición, se realizó un recorrido virtual, pero pues no es lo mismo, también tuvo una duración muy corta. Entonces lo que hizo la gente de Bacánica y del premio, Bacánica es pues la revista, que en realidad se encarga como de casi toda la parte de producción del premio, en realidad es de Colsanitas y de la Embajada de España en Colombia. Lo que hicieron fue, bueno, seleccionan 10 finalistas, que son pues los que ya automáticamente tienen mención de honor, y a estos 10 finalistas les adjudicaban un día eh, de los 10 días antes como de definir o de la premiación, y entonces hacían un video como de perfil de cada uno de los artistas y hacía un live con alguna persona que pudiera hablar pues con el artista de la obra, y adicionalmente se hacía como cubrimiento en redes, en medios. Entonces pues en realidad pues el alcance de Bacánica es bastante amplio, entonces como hablamos con Jonathan hace un rato, se convierte pues en una plataforma muy, muy buena para artistas emergentes, pues de visibilización, y que en mi caso personal yo había dejado completamente de lado la parte de la creación. Entonces digamos que ese lado lo tenía más bien muerto, porque pues me dediqué los últimos 4 o 5 años a trabajar en gestión y como en toda la parte administrativa de las artes. Entonces pues en realidad eso me sirvió bastante como para revivir, resucitar así casi que con electricidad la carrera artística. Y pues también fue eso, fue enfocarme en eso este año, pues también de cara a la pandemia los proyectos se cayeron, no tenía trabajo, entonces dije como pues bueno, puedo enfocar como mi tiempo de confinamiento ahorita como en ponerme a mandar hojas de vida a un call center o ponerme a hacer obras, o sea, como es como que me dediqué a enfocarme en la obra, y afortunadamente me estalló en la cara este año. No, pero súper bien. Esa obra va a dar a España, ¿cierto? Ajá, sí, esa obra la envié a Madrid en este momento, para pues que se encarguen de la producción y el otro año exponerla en una galería ya. Imagínate. Entonces, parte del premio pues es que expongas finalmente en España y que empieces a hacer bueno, los primeros pinitos de una agenda internacional y todo eso muy bien. Pero es verdad que no es lo único que te pasa este año, ¿no? O sea, ¿qué Ujú. año, Camilo, has tenido? O sea, ¿qué año? Con la misma obra, creo, una variación de la misma obra, Juan Camilo pues ha sido seleccionado para participar dentro de los salones regionales, ¿cierto? Y estás o sea, en esa selección. Pero por si fuera poco, o sea, para los que quieren más, entonces, además, participaste y ganaste pues una de las becas de creación de jóvenes artistas del Ministerio de Cultura.
Sí, en esa Esta beca. esta beca consiste en un trabajo que termina en una exposición que desgraciadamente con estas cosas de la pandemia y todo no pudimos hacer en el museo, pero que era la idea que fuera el Museo de Arte del Tolima. Esta exposición, ¿cómo es? O sea, este proyecto de la beca, ¿en qué consiste? Bueno, el proyecto de la beca parte de lo que fue mi trabajo de grado, se llama la antitesis del jinete, y es un proyecto que nace pues de un interés o una búsqueda alrededor o sobre el género, sobre lo masculino, lo femenino, en fin. Y en un momento tengo una experiencia en la ciudad de Nueva York donde siento un devenir, una energía más bien animal, que yo nombro como un devenir caballo. Entonces desde ahí como que todo esto de lo masculino, femenino pierde cualquier tipo de importancia y me vuelco totalmente al trabajo de cuerpo. Entonces, este trabajo consiste en 3 video performancias que presento pues en un sitio web de cara pues también como a todas las medidas también restrictivas del confinamiento, en fin. Entonces, están las 3 video performancias en las cuales pues básicamente me interesa, por un lado, buscar ese devenir caballo a través de la elaboración de unas prótesis, en fin, también de deslegitimar o más bien derrocar esta idea del jinete o más bien esta idea de sometimiento que tenemos los humanos de relacionarnos con otros de nuestra misma especie y con otros vivos, no vivos, que es desde el sometimiento, desde la opresión, en fin. Y también de establecer como una relación de horizontalidad con el animal. Entonces, básicamente eso y pues como lo decía el maestro, fue pues un proyecto que ganó una de las becas de creación para jóvenes artistas, entonces ha sido sí como una tras otra, entonces pues ha sido como súper afortunado en realidad. Súper afortunado. Bueno, y el caso de Jonathan, pues no se queda atrás, ¿no? Jonathan acaba de llegar, está de regreso de Ibagué hace poco porque estuvo presente aquí en México, porque había ganado una beca de residencia en el Huerto Roma Verde y aquí en Ciudad de México. Terminas aquí en México haciendo una exposición con ese trabajo, ¿cierto? Y además de eso, pues participas de Arte Cámara, te ganas una de las residencias de Arte Cámara, seleccionado a imagen regional. Bueno, entonces cuéntame tu año, o sea, esta gente en la pandemia, ole, ¿cómo les va de bien? Los tolimenses debíamos andar siempre en pandemia, ¿no? Esto es como exitoso para estos muchachos de la pandemia, ¿o no? Jonathan, cuéntame cómo es esto, cómo fue México y cómo es este tema de Arte Cámara y todo, qué va a pasar con todo esto. Bueno, sí, la residencia en México sí es una invitación del espacio Huerto Roma Verde. Este espacio queda en Ciudad de México, queda en todo el centro de la ciudad, en la colonia Roma. Pues es un espacio que lleva 8 años. Dentro de este espacio pues funcionan como otros espacios o células que les llaman. Digamos que es un espacio que está desarrollando muchas propuestas que tienen que ver con el reciclaje, con la composta, con el huerto, pues sí, con el cultivo de cosas orgánicas. Y también, pues hace creo que 2 años es que crearon las residencias artísticas eh, por medio de una curadora de Brasil que está radicada en México. Ella presentó pues mi obra a este espacio, al curador encargado de las residencias en Huerto, y pues socializaron pues el proyecto pues entre los que manejan el espacio, les gustó y me invitan a hacer la residencia, eh, que constaba pues en el hospedaje directamente en el mismo lugar. Y pues allí yo llevo algunos elementos y material orgánico de acá de Colombia, de acá de la zona montañosa del Conveima. Y junto con este material, pues en las semanas de residencia empiezo también a explorar y a conocer más este espacio de huerto y a hacer una recolección también de materiales orgánicos con los pues, que son directamente del espacio. Y con esto hago una instalación, una escultura instalación en compañía de otros
que fueron invitados a participar de México, que la primera parte era entre todos como levantar una estructura y a partir de eso ellos también llevaban una obra de cada uno y que dialogara con la obra central, y así fue que se hizo esta muestra y esta residencia que duró aproximadamente casi un mes. Y este mismo año pues me presenté a Arte Cámara con una obra que se llama No se enrede entre las moras, que es un video. Digamos que también creo que se cuenta con la suerte de que tal vez se buscaba mucho obra que fuera pues digital, que tuviera la facilidad de verse virtualmente, pues por las condiciones en las que nos encontramos. Y dentro de una de las curadurías, fueron 3 curadurías, dentro de una de las curadurías pues mi trabajo fue seleccionado, y Artes ofrece una beca que se llama Residencia en Bloque. Esta residencia en bloque está dirigida a artistas que no sean de Bogotá, entonces y que estuvieran dentro de los seleccionados de Arte Cámara. Entonces son como unos filtros dentro de filtros. Pues el primer filtro era estar dentro de Arte Cámara. Después de estar dentro de Arte Cámara, pues hacen una selección de los artistas que no son de Bogotá, de los 34 que pertenecimos a este Arte Cámara 2020. De esos, pues, hacen unos criterios de evaluación que cumplan con ciertos requisitos que tengan que ver con la propuesta de la residencia. Al final quedamos seleccionados 7 para esta beca. Se seleccionan 3 jurados aparte que no tuvieran que ver con la primera selección de Arte Cámara, y estos 3 jurados pues deciden hacer una evaluación también y me otorgan la beca. Esta beca consta pues de una bolsa de trabajo pues también de un buen valor considerable acá en Colombia, pues dentro de lo que regularmente estamos acostumbrados a ver, pues también lo digo regionalmente, y pues es una residencia que empieza a finales de enero en una de las instalaciones de IDARTES, que queda en el Parque Nacional. Allí nos dan un espacio, pues totalmente un taller pues para trabajar y desarrollar un proyecto por 5 meses y pues que tenga pues un resultado, ¿no? Claro. Bueno, pues en el caso de Jonathan, Jonathan estuvo vinculado al Museo de Arte del Tolima, hizo parte pues del equipo de trabajo del museo, pero yo supe de la existencia de Jonathan. Yo no estaba en ese momento en el museo, viviendo aquí en México, estaba retirado de la parte administrativa del museo, pero pendiente pues de sus exposiciones. Entonces veo una exposición de Jonathan, que es la de lo suprasensible, y hago mención de esta exposición porque entonces pues me preguntar, bueno, ¿este Jonathan quién es? Es la primera que expone en el museo. A ver, entrémonos a preguntar, averiguamos por aquí por allá, mueve uno los hilos ahí para saber quién es quién, y se da uno cuenta en ese momento pues de los intereses de trabajo de Jonathan, y son intereses que de alguna manera es lo que lo llevan a las siguientes becas, a las residencias, lo llevan a Huerto Roma Verde. Y creo que es el mismo caso de Juan Camilo. Me parece muy interesante también, porque al mirar tu trayectoria, que pues digamos siendo, podríamos decir nuevos, porque egresaron hace poco de la facultad, pues unas hojas de vida potentes las de ustedes dos. O sea, mencionamos solo algunas cosas, pero pues la tuya, Juan Camilo, es beca, 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 con estos temas, y la Jonathan también, ¿no? O sea, un proyecto tras otro. E insisto, ¿no? Así como en Jonathan, desde el año 2018 que empecé a mirar su trabajo y empecé a ver hacia atrás, pues veo que hay un interés sobre lo natural, de captar la atención de cosas sutiles de nuestro entorno que nosotros
no solo pasamos por encima, sino que destruimos completamente con nuestro andar, pues con nuestra vivencia, ¿no? O sea, nosotros somos una especie absolutamente, o sea, destructora, o sea, somos las termitas de la tierra, es una barbaridad. Y de alguna manera hay una cantidad de trabajo de Jonathan que lleva a mirar nuestro entorno diferente, ¿no? Y el trabajo tuyo, Camilo, es un trabajo de alguna manera autorreferencial, pero también inclusive en los cursos, en los talleres que has dado, la conferencia que diste de Deleuze, etcétera, donde claramente has manejado todo lo que has hecho, estás centrado de alguna manera en el mismo recorrido y en el mismo tema del cuerpo, de la transformación, de la definición de lo femenino, lo masculino, todo. Ambos temas, la palabra moda es una palabra horrible, pero ambos temas, podríamos decir, muy de moda, muy de nuestro tiempo, muy de las preocupaciones actuales, ¿no? O sea, cada uno en su campo son dos, podríamos decir, los símbolos de lo que hoy en día está preocupándonos, ¿no? Está preocupando a la juventud, o sea, tienen un nivel, no de contemporáneo, porque no dudo que ambos pues, son artistas contemporáneos, sino un cierto nivel de actualidad que me parece muy interesante. Dentro de esto, Camilo, yo veo en el recuento que me tuviste la oportunidad de darme toda la vida, que tienes una beca donde hay una visita al taller, al tema de Doris Salcedo, que además está ligado con Chicago. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntanos cómo es Doris, en pocas palabras. Bueno, en realidad no era visita al taller de Doris Salcedo, era más o sea, el nombre de la beca sí era visita de estudio. Entonces daban el ministerio en ese momento, pues en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, en el marco de esta exposición retrospectiva que le hacen a Doris Salcedo en el 2015, dan unas becas para estudiantes. El requisito era como Sí. ser estudiante, tener visa, como a personas que tuvieran o cuyos proyectos o prácticas fueran, digamos, afines pues al trabajo de Doris Salcedo. Entonces en ese momento pues yo envío como una propuesta más bien describiendo cuáles eran mis intereses, que si bien pues creo que el trabajo de cuerpo al final del día está atravesado por absolutamente pues todo es político, en fin, va también como otro de mis intereses, que es más como la parte curatorial y también toda la parte teórica. Digamos, yo no soy un artista de estar haciendo prueba y error, yo soy más de, o sea, a mí me vienen las ideas, en fin, la inspiración, como lo queramos llamar, más desde la lectura, más desde conocer teóricos, leer textos, en fin. Entonces desde ahí había algo que me interesaba mucho, era una teórica, Mieke Val, que escribe sobre la obra de Doris Salcedo y sobre todo esta noción de lo que no se puede hablar, pues en relación al trabajo de Doris con las víctimas y como pues en esos momentos donde la violencia pasa por encima de todo y pues ya no queda lugar al habla, sino simplemente al sentir. Entonces digamos que fue muy ligado desde ahí, fue una estadía corta de 2 semanas, pero entonces al regreso, pues había que hacer como una socialización, entonces lo que propuse fue realizar como un conversatorio analizando la obra de Doris Salcedo con relación a la obra de esta teórica de Mieke Val, que fue pues para todos mis compañeros en la Universidad del Tolima, que pues asistieron y en fin, pero era más o menos, o sea, básicamente era como eso de lo que se trataba la beca. Pero la beca en Chicago, o sea, Ajá, sí, en Chicago. Chicago, O sea, o sea, el fin era como ir a visitar la exposición para que desarrollaras algo pues alrededor pues, de la exposición con relación a los intereses que ya había, investigativos o lo que sea, que pues ya habías enviado en la propuesta antes. claro, hoy en día la globalización nos hace parecer el mundo muy pequeño, Ujú. pero hay un punto que de la provincia el mundo sigue siendo muy grande y de muy difícil acceso. Sobre todo cuando nosotros vemos, y tengo que decirlo, que de pronto se ganan estas becas, se ganan estos premios, se ganan estas residencias y a veces necesitan el centavo para el peso, ¿no? El último escalón de apoyo para que todo esto sea posible. Y, y entonces, pues en diálogos con Jonathan, por supuesto, me entero pues que en su residencia aquí en México, porque pues yo actualmente vivo y trabajo en México, de todas maneras faltaba algo para que todo esto pudiera concretar, faltaba un pequeño impulso, ya conseguido el espacio, conseguido todo. Y,
Y veo en alguna entrevista que diste, Camilo, que de alguna manera la queja es la misma. La queja es, puta, estamos logrando esto, estamos haciendo esto, nos está yendo bien, estamos abriendo las puertas, pero necesitamos que nos presten el hombro para poder dar ese paso, para subir un poquito, para poder lograr, porque falta a veces el centavo para el peso, y en ese momento, entonces, como que viene una crítica hacia la gobernanza, pues, hacia quienes están en la administración pública, porque, aunque ustedes han estado vinculados a esa administración pública, porque creen que de todas maneras no hay ese respaldo, ¿cierto? Esa es un poco la sensación. Pero más allá de eso, que quiero por supuesto que hablemos y nos compartas, Camilo, aquí, ante todos, pues esas opiniones que diste, me gustaría que ahondáramos en ellas. Eh, pues hay un punto, es que finalmente cuando lo logran, y pues lo sé porque hablamos con Jonathan sobre esto aquí en México, en un par de oportunidades que tuvimos la suerte de vernos acá, pues cómo es de necesario que esto suceda, cómo sería necesario que buena parte de esos muchachos que salen de la universidad tienen la oportunidad de salir fuera del país para que vean el mundo de otra manera y su propio trabajo lo dimensionen de otros puntos de vista. Jonathan, pues sobre eso creo que hablamos y me gustaría que me contaras, o sea, ¿qué pasa hoy en día? Jonathan y Camilo ya salieron del país, ya vieron estas cosas, ahora la hora de Camilo va a dar España. ¿Cómo ven eso? O sea, ¿cómo ven ese tema frente a las ambiciones y frente al aprendizaje y frente a la necesidad como de ampliar la mente? ¿Cómo ven eso? La pregunta salió rarísima, pero igual yo no soy periodista. O sea que, ¿Vas tú díganme o ustedes. yo primero, Jonathan? Bueno, pues en realidad creo que hay algo que rescato como de lo que hablaba Jonathan hace un rato y cuando hacía como el recuento un poco de, pues, de cara al homenaje al maestro Julio Cuitiva. Y yo siempre he agradecido el hecho de haberme formado en región. De hecho, incluso yo en tercer semestre, estando en la universidad, me presenté en la Universidad del Tolima, me presenté a la Universidad Nacional, también como con esta idea de en Ibagué no pasa nada, en fin, la formación obviamente va a ser mejor allá, en fin. Luego desistí, digamos, en la mitad del proceso, no sé, porque tuve pues la fortuna también de darme cuenta de, no sé, la clase de talleres que teníamos unos talleres abiertos, teníamos acceso a, no sé, todos los eventos artísticos del país, que creo que si algo nos podemos preciar los estudiantes o egresados el programa de artes de la Universidad del Tolima, es que nos fuimos a todas las prácticas, a todos los eventos artísticos que hubieran con apoyo de la universidad. Y digamos que más allá de eso también es esa visión de la periferia, de no hacer parte del centro de las artes. Entonces pongo también un ejemplo. En un momento hablaba con una chica en uno de los viajes, creo que fue la de Chicago, entonces ya empieza a hablarme de un artista y me dice, no, pero ¿cómo así que no conoces a este artista si es súper reconocido a nivel nacional? Y yo, bueno, ¿y el man dónde ha estado? Entonces me empieza a hablar solo de espacios en Bogotá. Entonces es como caer en cuenta también de lo centralista que es el arte colombiano, creería que pasa también en todos lados. Y es eso, Bogotá, Medellín, Cali se vuelven como los centros de las artes y por ende todo lo demás se vuelve periferia, se vuelve margen y son también como fenómenos tipo en algún momento, creo que fue en la versión 8 de imagen regional, que seleccionan como proyectos a nivel regional y luego algunos van a la exposición nacional en Bogotá. No me acuerdo a quién les en la entrevista y esta persona empieza a describir el arte de regiones precisamente como esta parodia o este más bien imaginario, esta construcción de región que tienen en Bogotá. Entonces digamos que sí me parece muy valioso para una vez más, por ejemplo, que personas como Jonathan y como yo no estemos cediendo o más bien dejándonos representar, sino justamente presentarnos y también la posibilidad de pues ver otras posibilidades, pues también en relación a lo que está hablando el maestro de falta o no de apoyos, o más bien creo que muchas veces uno tiende a sumergirse en las dinámicas locales y como dejarse permear mucho de eso, salir pues da la oportunidad de ver el potencial de tu trabajo pues en el exterior, en otros lados, que es lo que digamos que creo que nos está pasando en este momento, pero también está como esa pulsión de, o por lo menos a mí me pasa como de siempre querer igual seguir haciendo cosas acá y pues buscar como pues ese equilibrio. Entonces uno encuentra como otros lugares, tipo por ejemplo México, donde obviamente la cultura en efecto es algo mucho más, no sé, no sé si sean políticas públicas, en fin, pero sí, o sea, se ve otro tipo de movida diferente
pues a la que se ve acá. Pero sí, son como, o sea, creo que es un agarrar un poquito de todo para la obra y pues tratar de hacer lo mejor que se pueda con eso, pero sí, indiscutiblemente son experiencias únicas para pues personas que nos hemos formado pues desde la región. Y Jonathan. Bueno, lo primero sí voy a empezar con, digamos, con la visión local de lo que tiene que ver con, digamos, con los apoyos. Yo también estoy de acuerdo un poco en que definitivamente pues no hay, o sea, digamos que no hay que sujetarse ni quedarse ni esperar nada de las instituciones, ¿sí? Porque digamos que estamos en un sistema político que a la cultura no le interesa, o sea, que la cultura no le interesa y mucho menos el arte. Entonces, digamos que sí hay que buscar, digamos que otros caminos que tal vez sean un poco más difíciles, pero que hay que hacerlo, porque también es una apuesta a la que uno tiene que hacerle, ¿no? Digamos que a mí también me pasó un poco lo de Camilo, que digamos que, bueno, digamos, yo trabajaba en el Museo de Arte del Tolima y pues digamos que el trabajo que realizaba allí tiene que ver mucho pues con el área y con lo que estudiamos, ¿sí? Pero que de alguna manera yo también sentía la necesidad de hacer obra, ¿no? Y también es una apuesta a la que uno le tiene que hacer, como que ganaba muy bien, ¿sí? El trabajo era muy agradable porque en realidad me gustaba lo que hacía, pero sí sentía esa necesidad de hacer obra y también fue como apostarle a eso y sabiendo que, digamos, que me iba a quedar sin un apoyo, digamos, económico, pero que decidí también apostarle que por fortuna, pues digamos que este año también ha sido, pues, eh, como que se ha dado, digamos que se tomó ese riesgo y que el tiempo ha mostrado, le va mostrando a uno que sí, pues, que eso era lo que tenía que hacer definitivamente, ¿no? Sin embargo, digamos que independientemente de eso, las instituciones sí no responden absolutamente, pues digamos a nivel regional, por ejemplo, cada vez responden menos. Digamos, pues Camilo trabajaba en la Secretaría de Cultura con este programa de los estímulos municipales y digamos este año, cuando se esperaba un poco de más apoyo, digamos, para los sectores de las artes y la cultura, cortan las becas que han sido como los estímulos más fuertes que se han querido, ¿sí? Digamos que han forzado, digamos, a los artistas que están en formación y los que están saliendo del programa de artes a generar proyectos y a crear proyectos con ciertos formatos. Digamos, esta beca de creación artista emergente no salió este año, que era como una de las que servía también como plataforma y como un poco de trampolín para impulsar, digamos, y empezar a impulsar la carrera y la obra de los artistas que están saliendo, digamos, de acá de la región. Digamos, yo tuve la fortuna de tener una de esas, que con esa fue que me presenté al Museo de Arte del Tolima y que eso abrió, digamos, el espectro a muchas más cosas que empezaron a llegar después. Entonces, cortar con eso, digamos, en este instante, cuando hay una calidad artística potenciándose, porque en realidad, digamos que sí me gustaba mucho estar pendiente y ver qué es lo que están haciendo, digamos, mis pares, sí, con los que salí, con los que me hablo, pero también, digamos, los que están en formación, los que están empezando a salir. Digamos que en el Museo de Arte del Tolima pues tuve la oportunidad de estar con varias entregas de proyectos de grado y ver, digamos, toda esa capacidad y toda, pues, digamos, esta gran cantidad de artistas que se están formando y que están saliendo de acá con una calidad impresionante
que no tengan, digamos, ni siquiera el apoyo mínimo, digamos, como algo que ya se tenía y que lo quitan. Y que, pues, digamos, de la parte de cultura, tanto de la gobernación como de la alcaldía, digamos que no hay o sea, no hay quien esté, digamos, estar, digamos, al tanto al menos de lo que está pasando artísticamente, ¿no? Digamos, esto en cuestiones de apoyo no se trata, digamos, solo cuestiones de dinero, digamos, sino, como hablaba Camilo ahora, como bacánica, ¿sí? Que al menos está generando o sea, aparte de todo lo que está haciendo, está generando unas plataformas donde le está dando espacio a los artistas para mostrar su trabajo, para mostrar su trayectoria, para mostrar lo que están haciendo, ¿sí? Cosa que ni siquiera está pasando, digamos, acá, o sea, ni siquiera hay un espacio para decir, mire, o lo felicito, mire, es que estos artistas están haciendo esto acá, mire lo que se está haciendo desde acá, desde la ciudad, desde el Tolima, sino que ni siquiera hay una cercanía hacia eso que está pasando, o sea, simplemente no les interesa. Y ya la experiencia, digamos, internacional también pues abre otro panorama totalmente diferente, que es el que les decía, digamos, hace un momento, y es como no esperar pues nada de estas instituciones porque pues no les interesa. En este momento la política nacional en la que estamos pues no le interesa la cultura. Y eso lo hemos visto reflejado en muchos de todas pues de los estímulos nacionales, por ejemplo, también pasó, ¿sí? Que dieron unas fechas para entregar los proyectos y después cuando fuimos a entregar proyectos, pues resulta que hace 2 semanas se habían cerrado los estímulos, donde no hubo ninguna clase de información. Bueno, bueno, hay muchas cosas por contar, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad, digamos, de generar por otros medios y salir como sea, digamos, del país, sí cambia totalmente la visión de lo que estamos viendo pues, regional y nacionalmente, ¿no? Y creo que es más un enriquecimiento así como personal, de nutrirse, de salir a nutrirse, de ver cómo funciona todo afuera, no solo en el campo del arte, sino cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, cómo está funcionando allá todo, desde el sistema de transporte, cómo se mueve la ciudad, cómo es la gente, cómo es la cultura, cómo se están autogestionando, ¿sí? Digamos, esta experiencia en Huerto Roma Verde, pues es descabellado lo que están haciendo. Digamos, creo que es una propuesta que no se ve en ninguna parte de América, ¿sí? Esta propuesta que tiene que ver con el reciclaje, con los residuos, con la cosecha de productos orgánicos, de comida orgánica, de todo lo que se está generando en este espacio, que pues daría también para una charla totalmente aparte. Pues también viene uno totalmente nutrido de decir, bueno, yo ahora qué voy a hacer acá, ¿no? Digamos, cómo yo voy a implementar eso que aprendí acá, ¿no? Y como también, digamos, no, digamos que una de las cosas que también genera más el poder salir, digamos, no, pues es algo que también ya todo el mundo lo piensa y se viene pensando, pero llega uno con mucho más interés de trabajar en colectivo, en colectividad, ¿no? De que las cosas se generan es con un grupo de personas que independientemente si son artistas o no, digamos que lo más interesante es generar vínculos y colectividades que sean no sé, de disciplinas totalmente diferentes, que yo creo que eso está generando otras cosas y otras posibilidades de vida, que ya no se trata como
de hacer arte, sino otras posibilidades de vida, de cambiar como el pensamiento de la manera en que estamos viviendo. Entonces yo creo que eso para mí fue muy importante. Bueno, pues en Roma Verde una de las cosas que le llamó la atención es que buena parte de lo que tienen construido es con materiales de desecho. Incluso el domo de la entrada, que es en botellas plásticas, de botellas de agua, y obviamente es un domo de cristal, pero a partir de esos desechos, muy interesante, realmente es muy interesante lo que tienen allá. Y lo que mencionan sobre el tema de la cultura, pues bueno, uno, en los años que yo llevo colaborando, empujando como puedo en la gestión en el Tolima, no he logrado es entender dónde está el nudo, ¿no? O sea, cuál es el nudo gordiano que tenemos que soltar, ¿no? Así a lo Alejandro Magno, que encontró un nudo gordiano y dijo, yo no sé dónde es esto, y casi dónde es, y pum, lo rompió. Y salimos del nudo. No sabemos cómo romperlo realmente. Yo veo, por ejemplo, quienes están hoy al frente, ¿cierto? Por supuesto, en mi trabajo al frente del museo, pues he tenido la oportunidad de estar todos estos años en contacto con la Dirección de Cultura, con la Secretaría de Cultura, y bueno, yo miro, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, Gracie Fuentes, ¿no? Que está, es una persona maravillosa, una persona súper culta, una persona que tiene mucho para aportar en el Tolima, que va a aportar mucho. Entonces, ¿por qué? Y qué está haciendo y que ella, personalmente, yo pues pertenezco a un chat donde me manda la labor y lo nuevo que consiguió y cómo, si lo que tenía cultura en el municipio era esto, cómo lo logró crecer un poquito y son logros importantes. Pero cómo, en qué momento logramos que esto fluya más y de alguna manera los que están del otro lado, ustedes, nosotros, sintamos que eso es un río fluido y no algo que no sabemos ni cómo manejarlo ni cómo acceder a él, ¿no? O sea, esta vez parece que hubo una serie de apoyos mucho mayor que otros años y todo, pero en las cifras o la manera de aplicarse o no sé qué, como que hacen las cuentas y al final dicen esto es menos de lo que se hacía antes, etcétera, ¿no? Viene la crítica, viene todo esto. Hoy vemos el caso de la gobernación con Jaiber, que pues yo con Jaiber he hablado muchas veces y pues lo único que puedo decir de él es que tiene, o sea, ante todo la mejor de las intenciones, pero ¿qué hay detrás, no? Que, o sea, ¿cuál es el tema legal? ¿Cuál es la estructura de todo este mundo que impide que eso fluya, no? Obviamente en el análisis, pues uno, porque pues me ha tocado escribir artículos sobre eso, analizando estas cosas, uno mira, por ejemplo, porque obviamente vivo el caso mexicano, pues que aquí la cultura tiene en cifras el 10% de lo que invierten en defensa, con un país gigantesco, con enormes problemas de defensa como los colombianos, igual droga, paramilitares, bueno, asesinatos todos los días, feminicidios, ni se diga. Y, y en Colombia, supuestamente con miles de hombres menos en armas, con una situación de seguridad en el campo y todo diferente y tal, pero no tenemos ni el 1% en proporción del presupuesto de cultura de lo que tiene el presupuesto de defensa, ¿no? O sea, como que claramente, pues hay un desinterés histórico, pues en estos procesos. No sé si es que temen que, o sea, que los artistas hagan algún cambio social, que le propongan a la sociedad otras cosas, o qué sé yo, o es corrupción, o simple falta de interés, o somos una sociedad rural que está toda pensando en tierra, ganado, y que el mundo lo ve de otra manera. No sé cómo es, lo respeto, pero yo creo que de ahí, desde ese punto de mezquindad presupuestal, pues al final es muy difícil. Si deciden, el caso de Ibagué, que es la ciudad musical, si deciden meterle la mano más con el presupuesto que tienen al Conservatorio de la Música, pues entonces joden el teatro o joden las artes plásticas o algún otro sector, termina. No sabe uno cómo romper ahí. Pero, pero las voces de ustedes, como las voces nuestras del museo, que nos vimos quejando de esto, pues tienen que oírse porque tenemos que llegar no a Grace, no a Jaiber, no a estas personas en primera instancia y su buena voluntad, sino al punto donde seamos capaces de vencer esto que está sucediendo, ¿no? Que termine el Ministerio de Cultura teniendo más recursos y las secretarías y las direcciones y todo, y además viendo dónde meten los recursos, porque pues esa es la otra, que en nuestra ciudad en Ibagué vemos
invertirle a elefantes blancos que luego pues no pasa nada. Desde mi posición en el museo, o sea, ustedes, las nuevas generaciones, ustedes que están ahí, que son además el estímulo para que mucha gente, o sea, para que estudiantes no solo del Tolima, sino estudiantes de Armenia, ¿no? Del Quindío, en Manizales, en Neiva, los ven a ustedes pues, en Roldanillo, en Cartago, ¿no? Y los ven y dicen, bueno, mira, con estos muchachos están haciendo esto, están con estas becas, están con estas cosas. Obviamente se estimulan con lo que hacen ustedes, pero además del estímulo, yo les digo desde mi posición, ¿qué podemos hacer? O sea, yo como parte del Museo del Tolima, ¿qué puedo hacer? O sea, les doy la palabra, Bueno, regáñenme, empújenme, o sea, presionenme. ¿Yo qué puedo hacer? O bueno, sea, pues de cara como a retomar un poco lo que pues ya se ha dicho acá, creo que voy a empezar y no, digamos, nombres propios de secretario, director, en fin, no me interesa, pero sí es decirle, maestro, que frente a frente cualquier funcionario público tiene muy buenas intenciones cuando habla con uno y le sonríe a la cara, pero otra cosa es como lo que pasa también de atrás y otra cosa es también lo que se evidencia con pues el accionar un poco desde las con los decisiones que se resultados. toman. Ajá, exactamente. Entonces a uno le sonríen, en fin, de todo, pero pues otra cosa es la que pasa atrás. Voy a hablar un poco desde mi experiencia en este caso, como usted lo menciona, pues de cara a en este momento que estamos desde el otro lado, pero también desde mi experiencia, desde adentro un poco. A mí me parece que el problema, pues no sé si central, pero uno de los grandes problemas es el que usted menciona y aquí no es tanto de hablar de el arte, la cultura, su poder transformador, en fin, eso me parece un poco, o sea, sí, suena lindo y tan, pero vamos a hablar de cifras y es que en este momento el Tolima en realidad tiene solo dos programas de formación profesional en artes, que son el Conservatorio del Tolima y el Programa de Artes Plásticas y Visuales. ¿Qué Y un pasa? museo de artes plásticas. Y un Museo de Artes Plásticas, además. Em, ¿Qué pasa también como de cara a esto? Entonces se inventan como esta sello de Ibagué Capital Musical porque, pues en fin, la tradición del folclore, en fin, que sobre todo sobre lo que se cimenta esta, digamos, tradición musical, lo único que hace es que el presupuesto para cultura a nivel municipal, por lo menos, se vaya en gran mayoría, pues digamos, al segmento música, tanto en festivales que organizan el mismo estado, como en apoyo a festivales de manera independiente, incluso cuando yo podía, estaba como al frente del portafolio de estímulos, pues digamos que siempre hay un reclamo de cómo así que es la ciudad musical de Colombia, pero el presupuesto no está favoreciendo a música, por ejemplo. Y pues ahí es eso, es como entrar a mirar temas que creo que es otro de los problemas, es que creo que queremos hablar un lenguaje de industrias creativas, de emprendimiento cultural, pero no podemos ni administrar la tienda del barrio, por ejemplo. Entonces creo que ese es también uno de los problemas, que creo que es un lenguaje que es ajeno, pero que a la fuerza estamos como intentando ahí, ahí meter como a las malas de alguna manera sin que haya como en realidad un proceso de, no sé, formación en emprendimiento real, capacitaciones reales, que todos los agentes del sector y sean artes plásticas, sean los demás segmentos, pues hablemos, digamos, el mismo lenguaje. Entonces, para mí ese es uno de, pues digamos, de los principales nudos y otra cosa también que decía Jonathan y que también rescato como de mi experiencia, por lo menos en este caso al interior de la alcaldía, es la falta de una política pública. Una política pública lo que marca es un derrotero de lo que se tiene que hacer, independientemente de la voluntad política de turno, que creo que para nadie es un secreto que por lo menos toda la región del Tolima es un tema de voluntades políticas todo el tiempo. Yo desconozco en este momento que pues mueva detrás pues la toma de decisiones, por lo menos en la cartera de cultura, pero insisto, hablo desde mi experiencia. Cuando estuvimos o yo estuve trabajando en la alcaldía, por lo menos lo que se logró fue como dejar de tener estas becas con nombres propios amarradas a X o Y personas, sino establecer becas en todos los segmentos, por ejemplo, de creación para jóvenes artistas, para trayectoria intermedia, para trayectoria avanzada. Y este año, entonces, como dar un paso atrás y otra vez están entonces todo ese tema de becas, como hay una de fotografía que aparte piden como una trayectoria como de 10 años para dar 6 millones de pesos y otra que es de escultura en espacio público que creo que dan 8 millones de pesos, que eso no vale ni el transporte del material. Pero es eso, hay gente que está dispuesta a hacerlo, está muy bien, pero ¿por qué estas personas no pueden competir en igualdad de condiciones con las demás, digamos, llamémoslas subprácticas de las artes plásticas? Es, digamos, alguna de, pues, de la crítica que hago o que hice en algún momento.
Y esas, o sea, yo no veo como ningún fotógrafo en este momento, ningún escultor de espacio público, pues teniendo este tipo de reconocimientos a nivel nacional. Entonces, como que en realidad sé que son decisiones que se toman en un escritorio. Sé que cuando se toman esas decisiones de escritorio se tienen que tener cifras de por medio, se tienen que tener estadísticas, hay un montón de justificaciones que hay que poner en unos estudios previos como para determinar qué se hace y qué no, como para retroceder de la manera en la que se está retrocediendo. Y otra también es la que dice Jonathan y que me parece la más grave de todas, y es todo bien, o sea, uno no tiene por qué contar con apoyo estatal para hacer las cosas que tiene que hacer, o más bien no dar por sentado que el proyecto de uno es tan chévere que sí o sí le tienen que dar apoyo, pero es algo tan simple y tan decente como responder un oficio de manera escrita diciéndote no, ni siquiera, o sea, no podemos, no se nos da la gana, en fin, pero creo que somos víctimas del constante visto por Jesús, como el sticker de WhatsApp, en el que o sea, no dicen absolutamente nada. Si uno le dice, no, pues listo, uno ya sabe, golpea otra puerta, soluciona de otra manera, saca el bolsillo propio. Pero es sobre todo como esta desidia sobre las artes, y creo también que es un interés constante que creo que se traduce en el chat que su merced dice que está, que es de mostrar resultados todo el tiempo, y lo hablo no solo de la actualidad, digamos, no me consta, pero sí hablo desde el momento en el que yo estaba trabajando con el Estado, y que más allá de que fuera o generar un impacto real, era todo el tiempo estar mostrando resultados de cara a los medios. Entonces no nos interesaba tener un programa real en la EFAC nuevo, sino que nos interesa es que en medio salga como que estamos haciendo algo con el programa, pero no, en efecto no lo estamos implementando. Y así, digamos, uno de los ejemplos, pero así pasa con todo. Entonces creo que eso es uno no, son muchos, muchos, muchos los problemas, pero creo sobre todo también que de cara a las carteras de cultura, pues son como cuando todos estos temas burocráticos, todos estos procedimientos del procedimiento, hacen que uno como artista queriendo hacer cosas pues desde adentro, como que eso lo absorba, y pues no sé, al final nada pase, no sé si sea eso, no sé si sean, como lo decimos, también voluntades políticas superiores, pero pues sí es un tema, pues es un tema real, y pues en el caso de las artes plásticas, como lo estamos hablando, es un segmento que se está viendo afectado, que está egresando no sé cuántos profesionales de manera semestral, y pues que sigue ahí relegado a, en este caso, fotografía y escultura en espacio público, pero y que está siendo también pues relegado por segmentos como música, por una marca irrisoria, cuando pues digamos que sí, la ciudad tiene una tradición musical muy fuerte, pero ¿cuántos músicos están creando cosas nuevas? Esto es una interpretación de la interpretación de la interpretación, si bien sí hay circulación, no hay creación de ningún tipo. Entonces es como pues uno de los problemas y de las principales críticas, y que creo también que es como esta noción de patrimonio, y hablo de patrimonio inmaterial, no de patrimonio material, de esto de que porque es tradicional es bueno y por ende tenemos que preservarlo y destinarle pues la mayor parte del presupuesto a, pues a estas cosas. Entonces para mí eso era como lo que mencionaba en algún momento, como el doble filo de la noción de patrimonio, insisto, inmaterial, no material, que muchas veces también se vuelven costumbres, ni siquiera las costumbres en sí, sino festivales amañados que tienden a hacer lo mismo, y que al final tienden a ser como un pozo de corrupción tenaz, y lo digo con conocimiento de causa. Entonces como que todos los segmentos, bien sea teatro, danza, artes plásticas, en fin, pues se ven afectados por este tipo de festivales que tienen una declaratoria de patrimonio, pero que al final ni son ejecutados de la mejor manera, ni tampoco son como los mejores exponentes de las prácticas, sí, no sé, del deber ser, o del ser una persona decente, pues en términos actuales. Entonces sí, es como, para mí son, todo eso que señalé de manera muy dispersa, creo que son los problemas con los que se tienen actualmente pues en la ciudad. Es muy interesante oírlos, pero muy interesante. Y además oírlos un poco en la perspectiva, pues porque imagínate, pues yo nací en Ibagué en el año 68. En el año 78 cierran la Facultad de Artes. Entonces, digamos que entre el 78 y el 2008, cuando el programa se le da reinicio, prácticamente no pasó nada respecto a las artes plásticas. Claro, había unos grupos de presión que apenas si contaban apoyo. Por ejemplo, Vive el Arte de Edgar Barón con su equipo, pues su grupo de amigos y de artistas y todo que están alrededor de ellos, que presionaban y tuvieron una galería un tiempo y se hicieron serigrafías, se hicieron exposiciones, se hicieron salones departamentales, etcétera. Pero yo veo esto
a lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, que logramos tener el museo, que mal que bien cojeando y siempre pobre de presupuesto y siempre en deuda de las mil cosas que hay para hacer, pero existe y está la facultad, ¿cierto? Y entonces todo esto hace que haya más personas cada vez interesadas en las artes plásticas, la rama que nos pertenece, o sea, cada uno que luche por lo suyo, digamos. Y yo digo, bueno, hoy somos más. Y de alguna manera, en las palabras de ustedes, yo lo que siento es que se hace necesario esa presión. No es como decir que antes había uno solo empujando el camión varado, luego son dos, luego son 100, pero van saliendo y de pronto hay un poco de personas empujando el camión y si muchos lo empujan, al final, al final se va a mover, por grande y pesado que sea, al final se va a mover. Y les corresponde a ustedes, por supuesto, pues sumarse. O sea, ahora que están saliendo y todo, pues seguramente puede que se olviden. Hay artistas maravillosos, hablabas de escultores, nosotros tenemos, digamos, a Germán Botero, pero Germán Botero pues tiene una trayectoria que lo logramos traer para que sean unos proyectos en el Tolima y para que expusiera en el museo y todo eso, pero pues Germán obviamente su carrera y su vida, digamos, lo alejó del Tolima y así hay otros artistas y no estoy, para nada es una crítica, sino yo digo eso, ustedes están tan jóvenes y ven esto, pues de todas maneras, ojalá siempre conserven la conciencia, como lo han hecho porque han trabajado en el sector, que tenemos que empujar para que algún día sea diferente, quizá no para mí, no para ti, Camilo, no para Jonathan, pero que para otros puedan venir y pueda ser más fácil, ¿no? Que sepan que salgan y que sepan que los 5 mejores estudiantes de la Facultad de Artes pueden ir a especializarse a donde quieran o pueden de una saber que les van a realizar una exposición importante, aunque sea en Bogotá. O sea, si es que somos un país centralista, centro-periferia, esa dialéctica, aunque sea en Bogotá, todos tenemos ahí que empujar, por más que el panorama sea negro, créanme que era más negro hace 20 años. O sea, imagínense ustedes cuando Cuitiva llega al Tolima sin escuelas de arte, sin galerías de arte, sin museos, sin centros de exposición, sin nada. O sea, ¿qué pasaba? Y si ustedes miran con sus profesores y todo, no era que no hubiera gente en las artes plásticas. Había, pero como huérfanos. Entonces la única opción era salir de Ibagué. Como en parte hay un momento que la opción es salir de Colombia porque al final en lo nacional, o sea, lo que pasa en lo regional no es sino un reflejo de lo nacional. Pero yendo más allá de esto, porque se nos va acabando el tiempo, las obras de ustedes, ¿qué sigue? Ya sabemos que sigue la residencia, arte cámara, todo esto, la exposición en España, pero la obra, o sea, la propuesta. ¿Nos pueden contar un poquito para dónde va, Jonathan? Cuéntanos qué viene, Jonathan. ¿Qué te inquieta ahora hacia adelante con tu trabajo? Bueno, lo primero quería terminar de decir algo que me parece muy valioso que estaba hablando Camilo, digamos, sobre estos últimos estímulos que sacaron acá a nivel regional y local. Y creo y una de las preguntas que usted hacía, maestro, sobre, digamos, qué se puede hacer en este momento y también como cuáles son esas cosas que más se necesitan, y yo creo que una de esas cosas es la formación. Digamos que creo que se evidencia, digamos, en estos estímulos que sacaron este año, que no hay personas, digamos, capacitadas para formular un proyecto de estímulos para artes plásticas y visuales, por ejemplo. O sea, ¿Sí? que digamos Esta formación de visión disculpa, te interrumpí. La ¿cómo? formación o sea, formación hasta en el punto de la gestión, la administración y la formulación de proyectos. Esa es o sea, Sí, ahí también, ya sí que falta formación. pero sobre todo, sí, pero sobre todo, digamos, en conocimiento hacia el campo de las artes plásticas y visuales, ¿sí? Digamos que formular digamos, un estímulo para fotografía,
por qué no se dejó, por ejemplo, el estímulo de creación artista emergente? O sea, el proyecto que podría ganar podría ser un artista que hace una propuesta en relación o desde la fotografía o desde la escultura, por ejemplo, pero también desde el video, desde el cuerpo, desde la pintura, ¿sí? Desde cualquier otro Como, expandido hoy en día. digamos, había una sobre espacios independientes, por ejemplo, que se la ganó la maestra Consuelo Pau. Estoy trabajando actualmente, que tenemos un proyecto, pero formulaban, digamos, el espacio independiente, entonces, el resultado, la exposición del espacio independiente, y nosotros, bueno, ¿cuál exposición? O sea, ¿de qué están hablando? O sea, inmediatamente encasillan, digamos, el espacio independiente como un espacio para hacer exposiciones, ¿sí? O sea, no tienen tampoco el concepto de que es, por ejemplo, un espacio independiente o esta formulación, hacer una exposición en casa. El resultado, pues, es mostrar la exposición que montó en su casa, pero para los jurados piden mostrar la exposición. Entonces son, digamos que cosas que realmente desajustadas, ¿sí? Y creo que, pues digamos que si en realidad tienen la intención de, pues, proyectos y generar estímulos y presupuesto para el campo de las artes, pues también deberían, pues se podrían asesorar, ¿no? O sea, si no tienen una persona contratada que sepa alrededor de eso, pues se pueden asesorar con alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden, ya que tienen un vínculo más cercano, digamos, con usted, maestro, o sea, le podrían, venga, es que esto es así, o esto funciona así, o cómo es, o esto sí se llama así, o sea, al menos llamar las cosas por su nombre. Yo creo que sí sería bueno, digamos, ese campo de formación dentro de los sectores culturales que manejan el presupuesto a nivel local y regional. ¿Y qué viene? Pues bueno, viene pues este proyecto que tiene que ver con la beca de residencia en bloque de Árbol y de Artes, que se va a desarrollar durante el primer semestre del 2021. Para febrero también está programada la exposición de imagen regional 9 con el Banco de la República. Eh, pues yo estoy seleccionado ahí con otros aproximadamente, creo que se están entre 15 y 17 artistas de las regiones de Tolima, Huila y Caquetá. La exposición pues va a ser acá en la sede del Banco de la República. También hay varios, digamos, dentro de esos 15, 17 artistas que estamos seleccionados, hay varios artistas que son del programa de artes plásticas, por ejemplo, egresados del programa de artes plásticas, hasta estudiantes. Eh, la gran mayoría, sí hay un gran porcentaje, digamos, dentro de esos artistas de esas tres regiones que pertenecen a la región del Tolima, que no solo son de Ibagué, sino también de municipios, que creo que pues es un proyecto que es muy potente por la visibilidad que le puede dar, pues digamos, a estos artistas que somos pues de una región totalmente pues alejada del centro del arte en Colombia. Claro. Y, eh, y bueno, sí, la idea es como, pues digamos, mi intención ahora también es como seguir generando proyectos colectivamente y pues seguirle apostando a lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, creo que independientemente de lo que pase o esté pasando, creo que hay que tomar la decisión es de apostarle y apostarle por lo que uno está haciendo y creer en lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es como seguir en eso. Camilo, muchas gracias, Jonathan. Camilo. Bueno, también como retomando un poquito lo que decía Jonathan y el tema álgido de la conversación,
Y es también como para concluir, y es que al final todo se vuelve como un tema político con P mayúscula. Entonces, por ejemplo, de cara a las becas, como que nombra Jonathan en este caso de la alcaldía, entonces fue de alguna manera como que se retoman, hablemoslo en términos muy coloquiales, de las becas que se otorgaban cuando la derecha estaba a la cabeza de la alcaldía, por ejemplo, del 2016 al 2019, está de alguna manera una especie de izquierda. En el 2020 retoma otra vez la derecha, entonces como que se retoman esas becas, entonces para mí es más como una manera de decir volvimos al poder, y en ese caso es una manera, pues me parece súper tonta de declarar o de manifestar como esa retoma del poder de nuevo. Y quienes se ven afectados en este caso, los artistas plásticos, que ni velas ni entierro en este caso, entonces ni becas de creación, ni becas de absolutamente nada. Concuerdo totalmente con lo que dice Jonathan, para mí también el problema es de personas capacitadas, pero capacitadas no en el título, sino en efecto que tengan conocimientos pues de los diferentes sectores. Es el caso, creo que sobre todo de las becas de la gobernación, creo que por lo menos las de la alcaldía están un poco mejor estructuradas. Las de la gobernación uno no tenía ni idea de qué presentar porque no se entendía nada, o sea, yo no sé quién escribió eso en realidad, pero pues digamos que es muy, pues es eso, como que cara a unos derroteros que ya se tienen dentro de las artes plásticas y unas maneras de hacer, se notaba que la persona que escribió o formuló ese portafolio no tenía pues idea de absolutamente nada de nuestro sector. Y bueno, de cara ya pasando la página para finalizar, de obra, pues bueno, ahorita sigo como con exposiciones y cosas de Barbarroja, sobre todo el otro año. Exposiciones, pues van a haber bastantes, está lo del Salón Regional, está la exposición en Madrid, y ya estoy como en conversaciones también como con otros espacios en Londres, y en París, para hacer una exposición también allá. Y estoy trabajando también en un proyecto de creación actualmente, que justamente para no depender de si hay o no apoyo estatal, pues aprovechar también como lo bendecida y afortunada que he estado este año, como pues para invertir ese dinero en obra. Y estoy trabajando en un proyecto actual que precisamente parte de, o sea, toma el sanjuanero como este vehículo que utilizan los indígenas para poder seguir adorando al dios de la cosecha, al dios sol, pues de cara a la colonia española, y como esto también se volvió un vehículo para transmitir como toda esta ideas coloniales que pasan de colonizador a colonizado, de hacendado a trabajador, que luego pasan de hombres a mujeres y que hoy día celebramos todavía. Y lo celebramos como patrimonio y como tradiciones. Entonces es un proyecto que está sin título hasta ahora, pero que sí, de alguna manera coge el sanjuanero y lo desarma también desde unas prácticas performáticas. Entonces eso es un poco en lo que Pero, y con cosa el eso año te entrante. alejas un poco de lo que has venido desarrollando. O sea, que eso le abre una ventana diferente a lo que has venido hasta ahora. En realidad creo que sigue estando muy implícito, porque creo que el eje central, el principal motor detrás de hacer esto, pues por un lado es ver, cuando estaba trabajando en la alcaldía, precisamente ver la interpretación del contrabandista como 20 veces, 80 veces seguidas, pues en los festivales folclóricos, y es ver cómo el sanjuanero al final del día es un baile de conquista. Entonces también como coger esta palabra de conquista, como de dónde viene el sanjuanero, el tema de la conquista, hombres, mujeres, hay un tema de género central y llevado a un caso esencial, sobre todo en el 2016 cuando entró a trabajar ahí, que una de las decisiones que se toman es que pues si es un certamen de danza folclórica no tiene por qué haber desfile en traje de baño, y creo que Ibagué entró como en un estado de shock y querían quemar y ver arder todo solo porque no iba a haber desfile en traje de baño. Entonces digamos que sí son reflexiones que vienen desde ahí, en realidad, desde también como el rol de la mujer dentro de este tipo de celebraciones y la preservación de este tipo de prácticas. Entonces en que en realidad no está muy alejado, pero sí toma de alguna manera pues otro elemento que ya hace parte más de nuestro imaginario regional y pues también a nivel nacional. Y vas a seguir ignorando el museo para exponer. ¿Expusiste como estudiante y ya como profesional? ¿Nada? No me Bueno, jodas. en ¿Cómo realidad vamos a hacer? no Ajá. se trata de ignorar, creo que Ya Jonathan pasó por ahí. No te bueno, preocupes, vamos a poner de acuerdo para que hagas algo espectacular en el museo, sí, porque el así iba a museo decir, tiene que ser la casa de ustedes siempre, ¿me entiendes? Y aquí claramente, pues en algún momento, toda esta gente súper profesional que está saliendo de la Facultad de Artes y que se está especializando, que está haciendo maestrías en gestión y en museografía, en curaduría, en tantas cosas, al final son los que tienen que hacerse caso, no solo el Museo de Arte del Tolima, sino
de multiplicar eso que hicimos en el museo en otras instituciones. Entonces, o sea, vayan y den la vuelta al mundo, pero cuenten la historia del mundo, pero recuérdense que al final están contando la historia de la aldea también. Entonces, eh, o sea que no te preocupes, ya nos vamos a poner de acuerdo. Tú tranquilo. Porfa, y que no me dejen en visto. Uy, qué horror. Yo no, tú sabes. Total. Bueno, pues les agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación. Ha sido para mí muy enriquecedora. Espero que el público la haya disfrutado. Yo he tomado nota atenta de lo que he aprendido. Ustedes saben que por mi parte siempre ha habido un canal abierto y, y aunque lógicamente al no estar allá en el día a día, eh, pues no tiene uno el pulso perfecto de todo lo que sucede, pero, pero sí tiene uno la fuerza a veces para transformar algunas cosas, para colaborar en que los procesos eh, mejoren. Yo creo muchísimo que el proceso en el Tolima y en Ibagué y en la región nuestra, incluso en el sur del Tolima y todo, pues va mejorando. O sea, ustedes son la prueba de que eso está pasando. Todos los muchachos que han pasado al proyecto tesis del Museo de Arte Contemporáneo, los que ya están trabajando en galerías de Bogotá, los que están con unos piececitos afuera, los que están en México, los que fueron a Argentina, o sea, creo que realmente algo está pasando. Eh, Oigo frecuentemente en el medio en el que me muevo que sienten que realmente el Tolima y Ibagué está en algo muy vivo, hay alguna efervescencia en la juventud que está haciendo y bueno, ustedes están de alguna manera liderando esos procesos y tienen que seguir así. Así que les doy las gracias. Este espacio es el de ustedes y espero que ese corazoncito que han tenido en gestión, pues no lo pierdan para que de alguna manera sigan ayudando a que entre todos podamos mejorar esto. Así que en nombre del museo, el mío propio, pues les estoy muy agradecido por el tiempo y los felicito y para las que sea con ustedes. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Juan Camilo. Vale, Gracias, maestro, maestro, por la muchísimas gracias. invitación. Ajá. Muchas gracias. Y bueno, eso. Yo creo que estos espacios son los que tienen que seguir generando, digamos, el museo, por ejemplo, ¿sí? Que me parece que esta tarea que está haciendo usted, maestro, en este momento, pues me parece muy esencial pues para todos los que vienen, ¿no? Y para todos los que están en realidad haciendo muchas cosas poderosas acá en la región del Tolima. Sí, hay que darle visibilidad porque hay mucha gente con ganas de hacer cosas y tenemos que darle la visibilidad suficiente. El museo tiene la doble función de llevar de llevar cosas a Ibagué para estimular y para generar el diálogo, ¿no? Para generar el intercambio, pero a la vez debe servir de plataforma para potenciar y dar visibilidad a lo que haya, por supuesto. Eso, así tiene que ser y entre todos tenemos que lograr que esto se dé. Nuevamente, muchas gracias y bueno, espero Bueno, que a todos los que nos hayan escuchado se hayan divertido y hayan quedado inquietos con esto. Muchas gracias.